Buenos días, honorable maestrado. La sustentación la he dividido en dos partes. La primera es una crítica respetuosa a la manera como el señor juez apreció el acervo probatorio. Es decir, a la manera como apreció los 436 documentos, ninguno de ellos tachado por las demandadas que hacen plena prueba contra ellas. La segunda es una crítica respetuosa al punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia que resultó contraevidente con el acervo probatorio. Si bien es cierto que el artículo 165 del Código General del Proceso deja en libertad al señor juez para que él forme libremente su convencimiento, también lo es que el artículo 167, 176 y Videm ordena que el señor juez aprecie la prueba en su conjunto, siguiendo las reglas de la sala crítica, pero al final le ordena exponer siempre de manera razonada el mérito que le asigna a cada prueba, no a las pruebas, a cada prueba. Si vamos a la sentencia del señor juez y la examinamos en profundidad, nos damos cuenta que efectivamente el señor juez no hizo eso. El señor juez, con respecto a la prueba, se comportó allí de manera arbitraria, se comportó allí de manera discrecional, se comportó allí de manera voluntarista. Es decir, se comportó como si él estuviera sometido al sistema de la libre convicción. Entonces, con todo respeto, como el señor juez no hizo la tarea, voy a hacerla yo por el señor juez. ¿Qué debió haber hecho el señor juez? El señor juez debió haber establecido la certeza de 4 hechos fundamentales que resumen los 28 hechos de la demanda. El señor juez primero debió haber establecido si efectivamente los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana intervinieron de manera ilegal la Universidad San Buenaventura Cali. Entonces, ese se constituye en un hecho antecedente del daño. Segundo, debieron de establecer plenamente si efectivamente los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana que tenían intervenida ilegalmente en la Universidad San Buenaventura Cali le adelantaron al señor demandante un proceso donde ellas hacen de juez y parte y que se constituye también en un hecho antecedente del daño. Tercero, establecer el daño y cuarto, el valor de ese daño. Entonces, ¿cómo probamos el hecho número 1? Para probar el hecho número 1 tenemos que ir a las 5 actas de intervención que se encuentran en la página 271 y siguientes del cuaderno 1 del expediente digital, y ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente siempre que Francisco Leonardo Gómez Vergés firmaba las actas, colocaba sus 2 cargos, el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana y el cargo de presidente del Consejo Máximo de la Universidad San Buenaventura, y los unía con la I conjuntiva. ¿Qué dice la sana crítica? La sana crítica dice que cuando una persona hace eso, obliga a un mismo nivel y al mismo tiempo a ambas entidades. Y así ruego lo digan los honorables magistrados cuando resuelvan esta apelación. Pero resulta que el señor juez no lo vio así. El señor juez, sin explicar la razón por la cual lo hace, se olvida del cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana y inducido por las demandadas y por tratarse de la línea de menor resistencia se sesga y se inclina por el cargo de presidente del Consejo Máximo. Entonces dice que Francisco Leonardo Gómez Vergés, dentro de esas actas, actúa es como presidente del Consejo Máximo y que entonces se trata de algo de la Universidad San Buenaventura y entonces él allí no ve intervención de la comunidad franciscana, él no ve allí fraude a la ley, él no ve irregularidades, él no ve allí daño y absuelve a la comunidad franciscana. Pero resulta que la cosa
no se podía resolver así tan olímpica como la resolvió el señor juez. ¿Por qué? Porque la sana crítica está diciendo que si él no quería obligar a la comunidad franciscana, no ha debido colocar en esas actas ese cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana, sino colocar solamente el cargo de presidente del Consejo Máximo de la Universidad de San Buenaventura, su nombre y ya. Pero si este análisis no fuera suficiente para demostrar que efectivamente dentro de esas actas Francisco Leonardo Gómez Vergés le violó la autonomía de la Universidad de San Buenaventura y le usurpó al señor presidente de la República la función exclusiva que él tiene para intervenir en las universidades en Colombia, tenemos que ir a la página 113 del cuaderno 1 del expediente digital y ver allí el estatuto orgánico de la Universidad de San Buenaventura en la época de los hechos de la demanda, ir a su artículo 16 que contiene las funciones del Consejo Máximo y de su lectura inferir que ninguna de ellas autorizaba a un tercero o al presidente de la Junta Directiva, o sea, al presidente del Consejo Máximo, para intervenir la universidad. Por lo tanto, queda más allá de toda duda razonable probado que Francisco Leonardo Gómez Vergés, ministro provincial y agente de la comunidad franciscana, interviene a partir del 15 de septiembre de 2004 en adelante su fundación, la Universidad San Buenaventura CAR. Y este es un hecho antecedente del daño. Segundo, el segundo hecho lo probamos yendo a 3 documentos, yendo al acta 26 del 22 de noviembre de 2004, que se encuentra en la página 90 de la continuación 2 del cuaderno 1 del expediente digital, a la carta del provincial del 7 de enero del 2005, que se encuentra en el archivo 55 del expediente digital primera instancia, y a la carta de despido del 11 de enero del 2005 del demandante, que se encuentra en la página 346 del cuaderno 1 del expediente digital. ¿Qué dice el acta 26? El acta 26 dice que un tercero, la abogada Marta Lucía Daza Rengifo, apoderada de la comunidad franciscana, quien adelantó la cacería de brujas, o sea, la investigación secreta, solicita dentro del Consejo Máximo del 22 de noviembre de 2004 el despido del demandante. ¿Qué dice la sana crítica? La sana crítica dice que no es normal que un tercero dentro de una junta directiva de otra empresa pueda solicitar el despido de un trabajador de esa empresa. Pero resulta que al señor juez le pareció eso normal. Negligencia del señor juez. 15 días más tarde, su jefe, Francisco Leonardo Gómez Vergés, ministro provincial de la comunidad franciscana, acepta la petición de Daza y elabora la carta del 7 de enero de 2005 que dirige al rector general, en donde le ordena despedir 9 personas, incluido el demandante. ¿Qué dice la sana crítica? La sana crítica dice que no es normal que un tercero o el presidente de una junta directiva le pueda dar órdenes al presidente de la empresa, o le pueda dar órdenes al representante legal de la empresa, o le pueda dar órdenes al rector de la empresa. Y eso fue lo que ocurrió ese día, precisamente porque esos eran los cargos que detentaba el padre Peña, o sea, Hernán Elías Peña Quijano, pues él era el rector general de la Universidad San Buenaventura en Colombia, o sea, el presidente de la empresa. Él era el representante legal de la Universidad San Buenaventura en Colombia, o sea, el representante legal de la empresa, y él era el rector de Cali, o sea, el gerente de la empresa, de conformidad con el acta 23 y el acta 24, que se encuentran en la página 271 siguiente del cuaderno 1 del expediente digital, y de conformidad con el certificado sobre vigencia, existencia y representación legal de las facultades del padre Peña, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, que se encuentra en la página 335 del cuaderno 1 del expediente digital. Pero al señor juez eso le pareció normal, negligencia del señor juez. Y el tercer documento es la carta de despido del demandante del 11 de enero del 2005, de cuyo contenido podemos establecer que un tercero, que aquí aparece un tercero confesando, en este caso la comunidad franciscana, confesando que le adelantó al trabajador que están despidiendo
un proceso y al final reconociendo que efectivamente ese trabajador participó en la reunión del Consejo Máximo del 22 de noviembre del 2004, donde se le interrogó y se le juzgó y se le condenó. Y coincidiendo con lo que el señor demandante ha dicho en la demanda, que le ocurrió eso y que le hicieron eso. Entonces, ¿qué dice la sana crítica? La sana crítica dice que no es normal que en la carta de despido de un trabajador de una empresa aparezca un tercero confesando que le adelantó una investigación y además confesando al final que efectivamente él estuvo dentro del consejo en donde ilegalmente lo interrogaron y lo condenaron, que coincide con lo que él ha dicho en la demanda que se le hizo. Entonces, pero al señor juez eso le pareció normal, negligencia del señor juez. Entonces queda plenamente probado que efectivamente los agentes DAS y Gómez Vergés de la comunidad franciscana, quienes tenían intervenido ilegalmente su fundación, la Universidad San Buenaventura Cali, le adelantaron al señor demandante un proceso ilegal donde ellos se hicieron de juez y parte y que se constituye en un hecho antecedente del daño. El tercer hecho es el daño. ¿Cómo probamos el daño? Para probar el daño tenemos que ir a la sentencia de tutela que se encuentra en la página 376 del cuaderno 1 del expediente digital y a sentencia del proceso ordinario laboral que se encuentra en la página 393 del cuaderno 1 del expediente digital. Allí vemos cómo la justicia de Colombia falló y encontró que efectivamente el señor demandante no había hecho nada, que su despido fue sin justa causa y que por lo tanto había que indemnizar. Entonces queda plenamente probado dentro de este proceso que efectivamente al señor demandante había que indemnizarlo. Vayamos entonces al 11 de enero de 2005 a ver qué nos revela, qué nos patenta, qué nos descubre, qué desvela la prueba. Resulta que así como una persona natural, mediante un solo hecho puede cometer varios delitos en concurrencia al mismo tiempo, el 11 de enero de 2005 los agentes DASA y Gómez Vergés de la comunidad franciscana, quienes tenían intervenido ilegalmente la Universidad San Buenaventura Cali, su fundación, le provocan dos daños al señor demandante. Uno es el daño laboral, que consiste en la pérdida del puesto de trabajo, que ya fue compensado en la justicia laboral, y eso no se puede entrar a discutir aquí. Pero concomitantemente con ese hecho, de manera concurrente, al mismo tiempo, de la misma manera, paralelamente, le cometen el daño que el señor demandante ha venido a este proceso que se le repare. ¿En qué consiste ese daño? Está probado ya de que no lo indemnizaron. Y no lo indemnizan por culpa de los agentes DASA y Gómez Vergés de la comunidad franciscana que tenían ilegalmente intervenida en la Universidad San Buenaventura Cali su fundación. ¿Y por qué es por culpa de ellos? Porque ellos cogen los falsos cargos que le endilgan en el Consejo Máximo del 22 de noviembre del 2004, que quedaron en el acta 26, los trasladan a la carta de despido, porque está plenamente demostrado, lo dice el padre Peña en su carta de renuncia del 10 de febrero del 2005, que la carta de despido la elaboró fue la comunidad franciscana, no la elaboró la Universidad San Buenaventura, la elaboró fue el equipo investigador de ASA, que era la comunidad franciscana. Y allí colocan esos falsos cargos y le llevan la carta al padre Peña, o sea, al rector general, para que la firme. Él pregunta que cuáles son las razones del despido y le dice que no, que eso hace parte de la reserva del Dumari, y entonces el señor firma. Una prueba más de que efectivamente el que adelantó la investigación secreta y el que elaboró la carta de despido fue la comunidad franciscana y no la Universidad de San Buenaventura. Él la firma, pero él no la elaboró el equipo de ASA. Entonces es por culpa, por el dolo, por la mala fe, por la temeridad, por la deslealtad que mostraron estas dos personas con el demandante ese día, que impiden su indemnización. Y entonces, ¿qué pasa? Que dos contratos de mutuo comercial que la universidad había celebrado con el demandante 3 años antes, no se pudo realizar. Y allí se había pactado, en la cláusula tercera, la renuncia del plazo,
de los pagarés, un pagaré de 78 millones, un pagaré de 9, que para el evento de que si el señor se retiraba o era retirado por algún motivo, los pagarés quedaran vencidos y se pudieran cruzar con su liquidación, y en ese momento entonces la universidad recuperaba su plata y todos felices. Pero por culpa de los agentes DAS y Gómez Vergés, no se pudo hacer eso. Y entonces la compensación, la compensación convencional no se pudo realizar por lo ya dicho, y la OPE Legis, la que manda hacer el artículo 1715 del Código Civil, que dice que cuando las partes son mutuamente deudoras y acreedoras de obligaciones exigibles monetarias, esas obligaciones se pueden cruzar. Bueno, eso no se pudo hacer, y la prueba es la carta de despido y las dos sentencias, tanto la de tutela como la del ordinario laboral. Entonces, ¿qué pasó? Que esos pagarés entonces quedaron vencidos. Ellos no los cobran dentro del proceso laboral ni como excepción de compensación ni como demanda de reconvención, sino que cuando pierden la tutela y ven que van a perder el ejecutivo laboral, se van por cuerda separada a la justicia ejecutiva civil y los cobran allá. Esos pagarés terminan generando 113 millones de pesos por intereses y costas, que injustamente obligan al demandante a pagar a la Universidad San Buenaventura el 29 de septiembre del 2014, y ese pago fue injusto y ese proceso fue injusto porque se pudo evitar si el 11 de enero del 2005 los agentes DASA y Gómez Vergés de la Comunidad Franciscana no le hubieran cometido fraude a la ley, de la manera como ya se explicó. Entonces queda plenamente probado que efectivamente los agentes DASA y Gómez Vergés de la Comunidad Franciscana le adelantaron, le provocaron al señor demandante el daño que él ha venido aquí que se le repare. El cuarto hecho, o sea, el valor del daño, se prueba yendo al acervo probatorio. Allá está la liquidación del proceso ejecutivo laboral, está la liquidación del proceso ejecutivo civil, se cruzan esas dos liquidaciones y de ahí surgen los 113 millones por concepto de intereses de bono y costas que el señor demandante, por culpa de los agentes DAS y Gómez Vergés de la Comunidad Franciscana, tuvo que pagarle el 29 de septiembre del 2014 a la Universidad San Buenaventura. Entonces, probados ya los 4 hechos, que resumen los 28 hechos de la demanda, en donde efectivamente queda demostrado que los agentes DAS y Gómez Vergés de la Comunidad Franciscana son los responsables de los hechos de la demanda, y por lo tanto la comunidad tiene que entrar a responsabilizarse por los hechos de sus agentes. Paso entonces a analizar el punto 2 analizar el punto 2 de la sustentación, que consiste en un ataque al punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia, que resultó contradicente con el acervo probatorio. Dice el señor juez en la página 42 de su sentencia que efectivamente encontró que el señor demandante nunca ha demandado a la Comunidad Franciscana, pero en el punto 3 de la parte resolutiva de su sentencia dice que supuestamente encontró 3 excepciones que la Comunidad Franciscana le propuso al señor demandante cuando contestó la demanda. Voy a comenzar por la más absurda de todas, que es la número 3. Dice el señor juez, supuestamente, que encuentra aprobado la excepción que en su momento la comunidad denominó imposibilidad de pagar 2 veces el mismo daño. ¿Cómo puede decir el señor juez eso? ¿Con fundamento en qué prueba? Si está probado, primero, si él nos ha dicho que está probado que efectivamente el demandante nunca ha demandado a la comunidad, es decir, que no hay cosa juzgada con respecto a la comunidad y él, y segundo, del acervo probatorio se desprende, se infiere que nunca la Comunidad Franciscana le ha pagado un solo peso al señor demandante como concepto por los daños que Gómez Vergés y Daza le cometieron a él el 11 de enero de 2005 y que se configuró el 29 de septiembre del 2014, al tener él que injustamente pagarle
a la Universidad de San Buenaventura 113 millones por concepto de interés de bono y costo. Entonces, pero el señor juez lo dijo, o sea, está implícito, está tácito en la sentencia del señor juez en el punto 3 de la parte resolutiva, que efectivamente la comunidad ya le pagó una vez al señor demandante, que si le vuelve a pagar, le pagaría 2 veces. No, pues una falsedad ideológica en documento público cometido por el señor juez dentro de su sentencia. Entonces, como eso va contra lo que ya se probó en la parte primera de esta sustentación, con todo respeto solicito a los honorables magistrados que declaren esa excepción no probada por ser contraevidente con lo que dice y muestra, revela, descubre, patenta el acervo probatorio. La segunda, dice el señor juez que supuestamente encuentra aprobada la excepción que en su momento la comunidad denominó inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual y extracontractual entre la comunidad franciscana y el demandante. Efectivamente, el señor demandante ha dicho, lo dijo en los hechos de la demanda, lo dijo cuando contestó las excepciones de fondo, cuando solicitó nuevas pruebas y cuando absolvió el interrogatorio de parte, que él nunca ha celebrado ningún contrato con la comunidad franciscana y que él nunca ha trabajado con la comunidad franciscana. Que la relación que existe con la comunidad franciscana nace a través de una vía de hecho, o sea, de lo ya probado en la parte 1 de esta sustentación. Por lo tanto, para no repetir, como eso es completamente contraevidente con el acervo probatorio, igual que la anterior, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados declaren no probada también esta excepción. Y la tercera, que es la primera, dice el señor juez, que encontró probado la excepción que en su momento la comunidad denominó falta de legitimación de la causa por pasiva. No, pues esta se cae por su propio peso, porque en la parte primera de esta sustentación ha sido probado que efectivamente la responsable intelectual y material de los hechos de la demanda es la comunidad franciscana a través de sus agentes Daza y Gómez Vergés. Entonces, como es contraevidente con lo que ya se probó en la parte primera, ¿para qué repetir? Con todo respeto solicito a los señores magistrados, a los honorables magistrados, que declaren igualmente esta excepción, igual que las dos anteriores, la declaren no probada, por ser contraevidente con el acervo probatorio. Por lo tanto, declaren no probado el punto tercero por ser contraevidente con el acervo probatorio. O sea, lo contradice eso, lo contradice el punto tercero, lo contradice los 436 documentos, ninguno de ellos tachado por las demandadas y que constituyen plena prueba contra. Entonces, por lo tanto, se revoque la sentencia y se condena a la comunidad franciscana por ser autora intelectual y material de los hechos de la demanda a través de sus dos agentes, Daza y Gómez Vergés, de conformidad con el artículo 63, 1494 y 2341 y siguientes del Código Civil y 1163 y 884 del Código de Comercio. Por lo tanto, se le condene a que cancele los 113 millones más sus intereses corrientes y más sus intereses de la. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias.